Estaremos conversando durante unos minutos con Rosario Martínez. Ella es especialista y analista en temas migratorios y por supuesto debemos abordar lo que está aconteciendo en relación a la niñez migrante. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. Vemos cómo este menor estaba perdido en un territorio completamente ajeno a él, un menor no acompañado. ¿Cuál es el panorama y cuál es la protección que se debe dar a estos menores migrantes? Hemos perdido el contacto con la licenciada Rosario Martínez, analista en temas migratorios, con quien estaremos abordando el impacto que puede tener para los menores de edad el migrar sin acompañantes, hacerlo pues como lo hacen sin protección de ningún adulto, exponiéndose y arriesgándose incluso a ser víctimas del crimen organizado. Recordemos que las redes de trata operan alrededor de la zona fronteriza, sobre todo con México, un agravante que definitivamente pone en riesgo a esta población, quienes deciden migrar sin compañía. Recordemos y hacemos mención que el año pasado, en julio, 90 menores de origen guatemalteco fueron localizados, abandonados cerca de la frontera de Arizona. Ellos viajaban con un traficante de personas más conocido como Coyote, sin embargo fueron abandonados en este punto y posteriormente localizados por las autoridades migratorias de los Estados Unidos. En ese tema es sumamente sensible, ya que los menores de edad, pues en ese caso se debe priorizar el interés superior del niño y brindarles a ellos la protección, el apoyo y por supuesto el acompañamiento correspondiente. Tenemos en unos minutos, estaremos conversando con Rosario Martínez, analista en temas migratorios, y será precisamente para conocer un poco sobre la situación y el panorama de estos menores. A continuación tenemos detalles sobre las solicitudes de protección internacional que ha recibido Guatemala de personas de nacionalidad salvadoreña. La Asamblea Legislativa de El Salvador renovó el pasado domingo el régimen de excepción por 30 días más, a petición del presidente Nayib Bukele para el combate de las pandillas. El Instituto Guatemalteco de Migración ha indicado que desde que se inició el estatus de excepción en el vecino país, se evidenció un aumento de salvadoreños que han solicitado asilo en Guatemala. Solamente en las últimas semanas, un aproximado de 26 salvadoreños han ingresado al país solicitando el estatus de refugiado. El director adjunto de Migración, Stuart Rodríguez, se refirió al respecto. Los cuales tenemos 26 salvadoreños que han solicitado el refugio a Guatemala, de los cuales son 15 masculinos y 11 femeninos. ¿Qué es el procedimiento? Es el Instituto Guatemalteco de Migración, por medio de las oficinas del DRER, que han sido apoyadas por la oficina de ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Se les está dando el seguimiento, se les está dando toda la valoración para poder atender a estas personas que han solicitado este refugio. Asimismo, se dio a conocer que al menos 102 salvadoreños han sido expulsados del país debido a que han ingresado de manera irregular, incumpliendo los requisitos estipulados por migración. Estaremos conversando con Rosario Martínez, analista en temas migratorios. Gracias por acompañarnos. Habíamos perdido la comunicación, afortunadamente la hemos recuperado. Inicio con la siguiente consulta. ¿Cuál es el impacto social tanto para los menores como las familias de estas personas que deciden migrar sin ninguna compañía? Muy buenas noches, un gusto, Alejandra Mena, por estar compartiendo con usted. Pues efectivamente hay costos emocionales y efectivos, ¿verdad?, que son innegables, ¿verdad?, por la separación que implica de padres y niños que toman la decisión de emigrar. Sin embargo, también hay que contrastar, ¿verdad?, que diferentes enfoques establecen que esto puede ser compensado muchas veces porque el padre o la madre migra para mejorar condiciones de vida de los niños y niñas. Por otro lado, también estudios académicos también cada vez más ven esta circunstancia donde los impactos psicosociales pueden ser minimizados cuando el padre o la madre busca una persona sustituta que puede informar y dialogar con el niño del proceso en el cual se encuentra
para poder tener una mejor reinserción social al cambio que significa la separación de la familia. Sin embargo, pues no siempre esto es factible y en consecuencia, pues lo que tenemos son niños que no logran terminar sus estudios, se involucran a veces en pandillas o como el caso que vimos el día de hoy, a un niño que sin tener claridad de la situación, pues se ve desesperado y busca alternativas para buscar en este caso, a la madre. ¿Qué tan frecuente es que los menores de edad viajen sin compañía? En realidad, los registros datan después del 2009, cuando empezamos a observar la migración femenina, cuando el padre primero migraba en los años 80, luego la madre en los 2000, y luego cuando sale a la luz en el 2014, ¿verdad?, que más de 64,000 niños estaban en la frontera sur de Estados Unidos. O sea que es un hecho que digamos, no había sido tan visible hasta 2014, ¿verdad?, donde ya los estados, tanto en Estados Unidos, donde regularmente migran los niños, y los países expulsores, pues toman ya acciones, ¿verdad? De hecho, eso logra que se creen estándares sobre los derechos de la niñez migrante, que son principios, ¿verdad?, que buscan sobre todo proteger a la vida de los niños, buscar su reintegración, el derecho a poder también buscar alternativas si no es posible reunificarlo con la familia. Es decir, estas medidas también ahora con las medidas de contención, pues vemos que para un niño o niña migrar no acompañado se convierte en una dificultad porque lo hace más vulnerable. Por supuesto, sabemos los riesgos a los cuales también ellos se exponen y cómo las redes de trata los pueden captar y son tan vulnerables, sobre todo al crimen organizado. Exactamente, y entonces a esto se suma, ¿verdad?, la discriminación, los ataques y amenazas que sufren, ¿verdad? Y entonces las violencias que muchas veces estos niños migraron por contextos violentos, particularmente para evitar ser cooptados por maras, se ven igualmente amenazados cuando migran de manera no acompañada. Los jóvenes son el futuro del país. ¿Cuál es el impacto para Guatemala luego de conocer esta información, de ver los números y de confirmar el número elevado de jóvenes, de menores incluso no acompañados que están migrando de manera irregular hacia los Estados Unidos? Como país y como Estado, ¿cómo puede afectar esta situación? Pues definitivamente, como lo hemos conversado en otras oportunidades, estamos perdiendo el activo más importante de nuestro país, porque son el futuro, no solo para el empleo, sino para la misma sociedad, para gestionar. Entonces, los estamos cada vez más, vemos y documentamos en el área rural, en el área periurbana y urbana, que los niños y los jóvenes están migrando, y entonces vamos a tener en el corto plazo vamos a contar con población joven que pueda ocupar, que sea productiva. El país va a ser afectado al no tener este recurso humano productivo, y va a tener efectos también como el despoblamiento, una baja también en el censo poblacional. Y esto también, digamos, lo hemos observado en otros países que tienen data migratoria como la que nosotros estamos ahora experimentando, ejemplo México y otros países como África. Entonces, los efectos son negativos principalmente para un país, porque estamos perdiendo, como lo decía anteriormente, el activo más importante, que son nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Y además, si son retornados, pues vuelvan a un contexto igual, de las mismas condiciones donde fueron vulnerados, y muchas veces también en su proyecto migratorio siguen siendo violados sus derechos. Así que los efectos son negativos. Hay ya acciones, sobre todo a nivel de estados. Por ejemplo, Guatemala y México tienen un protocolo de atención para los jóvenes y niños,
Hay acciones también, como lo mencionaba anteriormente, los principios rectores para poder proteger la integridad de los niños, pero falta todavía generar mayor política pública y sobre todo generar condiciones para el arraigo de nuestros niños y los jóvenes y no migren en contextos de irregularidad. Licenciada Rosario Martínez, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos, por informar sobre la situación actual en relación a la migración de menores de edad. Usted lo ha dicho claramente, los jóvenes pues están yendo del país, son el futuro de Guatemala y es importante el crear y el buscar las condiciones para que no migren y que puedan desarrollarse de manera correcta y eficiente en nuestro territorio.